La trampa de no delegar. ¿Qué significa no delegar? Pensar que las personas no hacen las cosas como te gusta que las hicieran, solamente yo sé cómo hacerlo y finalmente así sale bien. ¿Y eso qué significa finalmente? Es no evolucionar, es no crecer, es que finalmente el negocio no tenga la capacidad de poder crecer de la forma que tú quieres que crezca y tú tampoco. Carola, estamos aquí junto a Carolina Marcone, Claudia Barros, somos las Polillas. Ya declaramos que somos las Polillas Hub. ¿Y qué significa para ti este tema de la trampa de no delegar? A mí me pasa que tiene un lado oscuro muy potente porque muchas veces tú te das cuenta que te encuentras con ciertos líderes que no tienen ganas, no les interesa y que vienen desde recursos humanos, desde el jefe que les da feedback y le dice, no, es que tu problema es que no sabes delegar. Y ahí está el personaje pensando y diciendo qué hago para poder delegar porque en verdad no tengo idea, no me nace, funciono mucho mejor solo porque lo hago mucho más rápido, ¿ya? Dos, la gente no entiende, de repente tengo en equipos personas que de verdad no confío, entonces me cuesta delegar. Entonces creo yo que, como tú bien decías, Clavo, es clave esto de cómo poder crecer, pero delegar con sentido, o sea, que realmente las personas el delegar no les genere tanta ansiedad y les funcione de forma natural. Yo creo que también hay veces en que el tiempo corre en contra. O sea, hay veces que tengo que hacer las cosas tan rápido que si delego, pierdo tiempo. También lo que sí, ese delegar con sentido significa es saber bien qué tengo que delegar. Porque hay cosas que sabemos que las responsabilidades en un líder no se delegan. Pero ¿qué tengo que delegar? Y es hacer esa distinción entre lo que es la responsabilidad completa del rol con las actividades que tengo que delegar, hay que dedicarle tiempo. Es que el gran problema que tiene delegar, creo yo, es justamente el tiempo. Porque cuando tú necesitas que tu equipo haga ciertas cosas que tú ya sabes hacer y necesitas que las hagan como tú quieres que se hagan, o por lo menos cumplir con ciertos entregables que más o menos tú manejas, la clave está en cómo yo empiezo a formar al equipo y les doy el tiempo de equivocarse, de hacer las cosas mal, de no llegar al entregable y darme ese minuto para poder formarlo y explicarle lo que realmente necesito y asumir que a veces voy a llegar a un tiempo y donde no van a llegar a lo que yo quiero. Pero ahí te hago una pregunta. Hay gente que siempre ha trabajado sola y de repente se encuentra con que tiene un equipo a cargo, ¿ya? Que por la me está haciendo bullying, me está haciendo bullying. Me aviso a todos que me está haciendo bullying en este minuto. Estoy haciendo bullying porque siempre he trabajado sola, pero después vamos a hablar de eso en las preguntas que le vamos a hacer a la gente. De repente le toca trabajar con un equipo que es 2 o 3 personas, no estamos hablando de grandes equipos. ¿Qué tiene que hacer esa persona o cuáles son las herramientas con las cuales ella tiene que entrar a mirarse para saber cómo partir o cómo empezar a delegar? ¿Qué tiene que hacer según tu experiencia? Yo creo que lo primero es entender que esto es una inversión. Es una inversión en el ahora y en el largo plazo. Porque significa de que si tú te das cuenta que el delegar es algo que te va a dar libertad del día de mañana y más tiempo para gestionar otras cosas, es algo en lo cual tú vas a dedicar tiempo porque estás trabajando hoy en un beneficio futuro, porque no va a ser inmediato, ojo. Porque el nivel de estrés que se te va a generar va a ser alto, porque obviamente no vas a tener claridad de si van a llegar lo que tú quieres, porque en el fondo no van a saber, o tú tampoco vas a saber muy bien cómo explicarle al otro lo que tú quieres. Entonces, claramente, lo primero es entender que esta cuestión es una inversión, ¿ya? Y una inversión en el ahora por el futuro. Lo segundo, diría yo que es mapear muy bien cuáles son aquellos trabajos que tú ya tienes tan dominados o actividades que a ti te salen de manera natural, que te encanta hacer, y aquellas cosas que en verdad no queréis delegar, porque van a haber cosas que vaya a estar fascinado y que ojalá esos temas no los delegues, ¿ya? Lo tercero es saber dónde están esos espacios en los cuales efectivamente son más repetitivos, o sea, son cosas que tú puedes mapear mucho más claro lo que tú necesitas para poder explicarle al otro lo que tú necesitas y empezar a formar a un otro, ¿ya? Y yo diría que el cuarto tiene que ver con una vez que ya empezaste este camino de delegar, el tener las herramientas de control clave para poder hacerle el seguimiento, porque muchas veces empezamos a delegar, le decimos a la gente, oye, hace esto, qué sé yo, y lo que más frustra a las personas es que le empezáis a pedir cosas que realmente no son importantes, como, esto lo tengo que hacer, que lata, se lo paso a Perico, ¿ya? Y cuando se lo entregas al otro, no le haces seguimiento porque en verdad no es corte tu negocio, entonces cuidado con eso. Sí. Eso diría yo que son 4, no sé me qué quedaron más clarísima, se te ocurre. No, me quedaron clarísima tu idea, ¿eh? Y creo que son súper accionables. Lo importante ahí es que, como dices tú, es una inversión y
Y hay veces que hay actividades en las cuales sí, a unos les son mucho más fáciles de hacer, y al hacerlas más fáciles, poder delegar esa acción a la persona, así invitándola a hacerla de una forma diferente, también es un desafío para uno como líder. ¿Por qué? Porque a lo mejor no solamente tienen que hacerlos iguales, sino que hacerlo de una forma diferente, donde el resultado puede ser diferente o el resultado puede ser el mismo. O sea, es bien. ¿Por qué te reí? Es que cuando estabas hablando me acordaba un caso súper concreto de un coach que lo tuve que enseñar a delegar, ¿ya? Entonces le entregaba a los equipos, ¿ya? Todo lo que tenían que hacer, pero cuando llegaban los equipos se enojaba y los retaba y se frustraba y al final hacía todo como él quería. Entonces, claro, nunca lo formó. Por eso entonces me empezaba a reír cuando tú decías, claro, le entregáis ciertas actividades, ciertas cosas, pero tenéis que asumir que no van a llegar a lo que tú querías. O sea, y eso creo que es un punto importante. El periodo de aprendizaje de las personas, cualquiera de estas sean y cualquier rol tengan, tienen, o lo que como acabo de decir, tienen un periodo. O sea, si al principio llegan con alguna acción que a ti no te gusta, no importa. Es la acción, si el resultado, vamos a la otra, y vamos a la otra, y seguimos hacia la siguiente. Y por eso es una inversión de tiempo. Pero lo que te permite después, lo que muy bien dijiste, es que te va a liderar ciertos tiempos que te van a permitir ver las acciones o las actividades desde otro prisma. Pero lo relevante de las 4 acciones es el seguimiento. Porque una cosa es delegar y lo otro es decir y que pase 1 o 2 semanas o al mes, te traen un resultado y no es el que querís. Y es porque la falta es tuya como líder porque no le diste el seguimiento necesario para que esas acciones que delegaste tuvieran el resultado o el método correcto para poder cumplirlo. Creo que es un factor súper relevante el sistema del seguimiento. Es clave lo que estás diciendo, porque el delegar significa que yo entrego la tarea, no el control. ¿Ya? Absoluto. Porque en el fondo yo como líder igual sigo teniendo la responsabilidad. Yo no puedo decirle después a mi jefe o al resto, no, es que yo le dije al que lo hiciera y no lo hizo. No puedo, porque es parte de mi core, de lo que yo hago. Y ahí hay un punto súper importante que me acuerdo que funcionó muy bien en uno de los clientes con los que trabajé, el concepto de devolver la tarea. ¿Ya? ¿Y por qué devolver la tarea? Porque de repente llegan con algo y tu como impulso natural es, ya no importa, yo lo hago, ¿ya? Pero aquí es como yo vuelvo a devolver la tarea y le digo, no, yo entiendo esto que estás haciendo, lo que yo veo es esto, pero necesito que llegues con esto. O sea, tengo que devolver la tarea para que efectivamente la persona pueda llegar a aquello que yo quiero, claro. Porque generalmente esa disonancia entre lo que yo quiero que el otro llegue y con lo que llega va por distintos factores. Uno, porque el otro no eres tú, entonces no entiende las cosas de la misma manera, pero también a veces tiene que ver con tu manera de comunicarte y que tú, como para ti muchas cosas son tan obvias y tan claras, no le explicas con claridad lo que necesita. Y eso es muy importante, el tema es, no hay obviedad. O sea, una cosa es lo que uno piensa y la otra cosa es lo que uno comunica. Y si uno cree que lo que piensa es obvio, tenemos un problema. Entonces, no hay obviedad. Lo más importante ahí, a mí me ha pasado que, estamos hablando de delegar, pero a mí me ha pasado que hay líderes, y he tenido casos de líderes, que delegan absolutamente todo. O sea, uno cree que no hacen nada. Y eso te genera como eso es súper un lado oscuro también. Porque veis que los líderes te esperan básicamente sentados en que tú le hagas todo el trabajo. Hasta casi me ha tocado firmar cheques de poder. Entonces, ese manejo también no es solamente no delegar, sino que aquellos líderes que delegan absolutamente todo. Y ahí el trabajo es de harta conversación con aquel líder, de decir, ¿cómo vamos ahí? Porque finalmente devolverle también al líder la responsabilidad. Ese es el típico líder que nos toca a nosotros en las asesorías, que nos sentamos a conversar con él y le decimos, oye, ¿cómo funciona eso? Ah, no sé, es que lo ve este. Oye, pero ¿cómo está esto? No, es que no sé, déjame llamar a no sé quién. No, es que después te lo mando porque lo tiene Juanito. Y que al final tú te das cuenta de que incluso a veces tú tienes líderes que ni siquiera son capaces de manejar sus números. O sea, tienen todo tan delegado y esperan tanto que se los presenten. Entonces, como llegan los números están en una plantilla. Entonces, no, pues aquí, y ahí está la magia de cómo tú también como líder tienes súper claro qué es el core de tu rol como líder y en donde no te podéis caer. Po. Tal cual. Y yo he visto que varios se caen en todo tipo de niveles. Así que, pero hay cosas que se delegan y cosas que no se delegan. Absolutamente.
Así es que nos vamos a dejar con una tarea ahora. ¿Ya tenemos que seguir, no? Sí, ya tenemos que irnos. Ah, Ya. ya. Vamos a dejar una Bueno. tarea en las cuales, ¿cuál es aquella pequeña actividad o acción o actividad, bueno, vuelvo a decir actividad, que vas a delegar durante esta semana, que para ti es importante y que vas a hacer el ejercicio de darle ese seguimiento relevante en la cual vas a ver que delegar también es una forma de crecer. Yo te invito a que pienses en esas cosas que generalmente no se salen tan agradables a hacer, que tenés más o menos claridad de lo que te gustaría llegar, porque efectivamente eso se te va a hacer más fácil, ¿ya? Delegarlo más rápido, porque además te va a ahorrar un montón de tiempo latero para ti si es que eres capaz de delegarlo como corresponde. Así que se van con esa Vale la tarea pena la inversión. en este Polilla, en este episodio de Polilla. Oye, ¿a ti te cuesta harto delegar? Bueno, cuando yo decía que me está haciendo bullying era en serio, porque como llevo en consultoría tantos años trabajando sola y quiero armar equipo, uno de mis desafíos más grandes ha sido tener equipo y no hacer todo sola. Y yo me acuerdo que teniendo una power como tú de partner, pero es que es verdad, pues tenía una power como tú de partner y seguía manejándome sola, haciendo todo sola, y la verdad es que no era bueno para mí, ni para ti, ni para nadie, y yo creo que eso tiene que ver un poco con tu maestría como líder, en toda tu trayectoria y todo lo que hay hecho, porque efectivamente tú me dejabas hacer todas las tonteras que hacía, hasta que yo, menos mal que yo soy una persona que pienso y me doy cuenta, además porque tengo esta sensibilidad, y yo me daba cuenta que lo hacía mal y después te pedía perdón y yo decía, pucha Clau, perdón, hice esto, y fui aprendiendo, pero yo creo que en gran parte fue gracias a tu sabiduría de el dejarme hacer y equivocarme, ¿ya? Y darme cuenta que el estar sola me hacía cometer errores que no hubiera ahorrado plata incluso, si es que no lo hubiera hecho. Y yo creo que ahí la magia está en esa sabiduría y en toda tu trayectoria que tienes como líder, porque claro, yo me dedicaba a asesorar personas y ayudarlos a poder llevar estos procesos y a no frustrarse y hacerlo de buena manera, pero súper distinto en tu caso que tenías el cuerpo, porque has manejado equipos de ¿cuánta gente? Más de 300 personas. Imagínate. Sí, varios gerentes, pero yo no creo que era tanto de la maestría. O sea, yo creo que también tenía que ver, y si yo lo veo desde el lado del espejo, desde el lado lado oscuro, lado luz, que a ti te costaba delegar, yo delegaba demasiado. Entonces llegó un minuto que tenía equipos tan grandes que delegaba mucho, nunca la responsabilidad, pero ya delegaba todas las acciones. Entonces, nosotras dos fuimos aprendiendo finalmente, porque yo delegaba las acciones, te dejabas delegar, aprendiste en el camino, y yo también aprendía que hay cosas que yo no tenía que delegar, como dejarte tomar esas decisiones a veces que no eran ad hoc a nuestro modelo de negocio. Así que uno aprende con el par y aprende básicamente en los equipos a adaptarse a ese proceso de delegación. Y yo creo que hay algo clave que tiene que ver con poner en el centro el cariño con la persona con la que estáis trabajando y el poner en valor al otro. Y yo creo que eso ha sido muy potente, por lo menos para nosotras como equipo y para las otras polillas que nos acompañan.